Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hablar de Quito, hablar de la capital de la República de los Ecuatorianos, y para esto ya se encuentra con nosotros Natasha Rojas. Natasha, buenos días, ¿me escuchas? ¿Me ves? Sí, buenos días, Cristian. Un saludo a todas las personas que nos están mirando, que nos están escuchando. Un placer compartir este espacio contigo. Gracias, Natasha. Un gusto volverte a escuchar a los tiempos y bueno, ahora ya como candidata a la alcaldía de Quito. Natasha, tu trayectoria política, si mal no recuerdo, viene desde tu adolescencia. ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Qué es lo que te motiva a haberte involucrado en la política desde tus años juveniles? Y no es que ahora estés cayéndote de viejita, no, ahora estás en plena madurez, pero sin embargo es un recorrido de política de más de 20 años. ¿Qué es lo que te ha motivado a seguir en este ámbito? Bueno, Cristian, tú me conoces por ventaja. Durante toda mi vida he estado vinculada a las organizaciones sociales, a las juveniles, de mujeres, de trabajadores, ambientalistas, de defensores de los derechos humanos, porque considero que es muy importante el trabajo comunitario y entender la política desde la lógica de servir a la ciudadanía, servir a los que más requieren. Yo recuerdo que te conocí a ti hace muchos años cuando eras estudiante del Colegio Benito Juárez, eras dirigente estudiantil y realmente, digamos, creo que son más de 30 años o cerca de 30 años que te conozco. Yo estoy vinculada a las organizaciones sociales durante 34 años. Tengo 47 años de edad y evidentemente soy una mujer que he trabajado durante todo este proceso por aquellos objetivos de alcanzar mejores condiciones de vida para los diversos sectores de nuestro país. Acabamos de hablar justamente con una mujer joven, no sé si tú le escuchaste algo, una joven candidata a la concejalía en Cayambe. ¿Qué hablar justamente de esto, de la juventud, de que la juventud se vaya involucrando en temas políticos y no solo como espectadores o como críticos, sino también como actores del quehacer político? ¿Cómo lo ves tú, puesto que tú estás justamente desde joven en este tema? Yo creo que es una responsabilidad muy grande, un requerimiento, una necesidad, la incorporación de la juventud a distintos espacios de decisiones políticas. Cuando dicen que la juventud no está incorporada, yo diría no está incorporada a los espacios de decisiones políticas, pero la juventud ha jugado un papel trascendental en distintas luchas, acciones y momentos de la vida de nuestro país. Por ejemplo, cuando tuvimos el terremoto en la costa ecuatoriana, cuando hubo el aluvión en la
zona de Quito, en el sector de la comuna, quienes se movilizaron principalmente a recoger vituallas, a solidarizarse con los ciudadanos, con las ciudadanas, fueron los jóvenes. Si tú revisas el paro nacional de octubre, el paro nacional del mes de junio de este año, quienes fueron los que principalmente participaron son los jóvenes. Y yo creo que este es un aspecto importantísimo porque no existirán cambios en el Ecuador, no existirán cambios en la humanidad si no tienes el involucramiento y la participación activa de la juventud. Y pienso que ahora hay un aspecto bien importante y que es producto de la lucha de las organizaciones juveniles, en el caso del Ecuador, de la incorporación de un porcentaje en la participación de las listas que presentan las distintas organizaciones políticas y que por supuesto tienen la obligatoriedad de lograr la participación. En el caso de nuestra organización, la Unidad Popular, siempre hemos trabajado por la incorporación de organizaciones juveniles y ahora con este requisito de manera legal que se presenta, consideramos que es un aspecto importante y que obedece a las luchas de las organizaciones juveniles por ser parte de la toma de decisiones. ¿Qué está haciendo la Unión Popular justamente para formar cuadros que vayan poco a poco participando en la toma de decisiones a nivel político? Durante toda la vida le hemos apostado a la juventud. Nosotros antes nos denominábamos Movimiento Popular Democrático, el MPD, y trabajábamos con jóvenes. Digamos, yo soy producto de esa camada de jóvenes que fueron formados en ese momento, que nos incorporamos muy peladitos, muy jovencitos al accionar social, al accionar político. Giovanni Atarihuana, Mary Zamora, Sebastián Ceballos, digamos de una época de hace algunos años. Luego también otros compañeros interesantes, Neri Padilla, por ponerte algunos ejemplos, y en este proceso, digamos que también varios compañeros y compañeras que los vamos formando, que los vamos forjando, que van asumiendo niveles importantes de dirección y que se involucran a nuestra organización política. Entonces, para nosotros, nuestra organización, la Unidad Popular, siempre ha sido una línea trabajar con jóvenes, entendiendo de que los jóvenes no son el futuro de la patria, sino que los jóvenes son el presente, y ahora es cuando tienes que apostarle a la juventud, porque ya luego dejas de ser joven. Entonces, digamos que ya tu contribución en el desarrollo del país, en el desarrollo de distintas acciones, toma otras características, pero nosotros permanentemente le trabajamos. Incluso en el caso de Unidad Popular, nosotros tenemos la Dirección Nacional de las Juventudes, un espacio importante en donde dirige en la actualidad Penélope Mora, y tenemos una estructura a nivel nacional que se ha ido desarrollando. En el caso, por ejemplo, de Quito, Parroquias Rurales precisamente está integrada, está encabezada por Melanie Congo, una joven de 19 años, vicepresidenta de la Federación de Barrios de Quito, y que tiene unas experiencias en el ámbito social bien interesantes de trabajo. Apostarle a la juventud no solamente es que rellenen las listas, sino que compañeros y compañeras encabecen las listas para los distintos elementos que se eligen en el caso del Ecuador. Hablando, siguiendo con este tema de la juventud, ¿cómo hacer para que esta juventud que comienza a involucrarse en la toma de decisiones a nivel político, en la gestión pública, no se contaminen de una estructura un poco perversa ya en el momento justamente de ejercer el protagonismo político? Un claro ejemplo, no sé si recuerdas, pero bueno, lo voy a tomar de ejemplo, de Daniel Mendoza, un joven político de Manabí que se involucró en la política, parecía tener un muy buen prospecto, un futuro político bastante prometedor, pero que fue manchado, se dejó llevar por la corriente. ¿Qué hacer justamente para que estos jóvenes que ahora no se están involucrando no se dejen llevar por esa corriente un poco malévola, un poco perversa de la política, y que caigan en lo mismo de siempre? Todo depende de la organización política, no solamente de jóvenes, sino de los otros sectores que también forman parte de las organizaciones. Tú has tenido en el Ecuador organizaciones políticas que han estado involucradas en tramas de corrupción, y evidentemente los jóvenes que se incorporan a esas organizaciones políticas toman esas mismas características. Digamos, todo dependerá de cada organización política. Por eso nosotros, Comunidad Popular, en este ámbito le apostamos a la juventud, trabajamos por la juventud, le formamos
formamos a los jóvenes como jóvenes actores de su propio desarrollo, jóvenes que puedan tomar sus propias decisiones y, por supuesto, involucrarse entendiendo la política desde la lógica de servir a la colectividad, de servir a los sectores vulnerables, de servir a aquellos sectores que han sido abandonados. Es por ello que yo he planteado que en el caso del municipio de Quito, hoy como candidata a la alcaldía de Quito, es hora de recuperar el municipio de Quito para el pueblo de Quito, para los sectores populares, para aquellos que han sido desatendidos en las necesidades fundamentales. Y para ello planteo 5 propuestas fundamentales. En primer lugar, seguridad, Natasha. en segundo lugar, transporte, en tercer lugar, el tema de una ciudad amigable con el ambiente, amigable con los animales, en cuarto lugar, la reactivación económica y productiva, y en quinto lugar, un nuevo modelo de gestión que tenga como prioridad una redistribución del presupuesto que priorice la obra pública, los servicios sociales y los proyectos que el municipio debe impulsarlos. Ok, justamente a ese punto ya íbamos en esta parte. Amigos internautas y cibernautas, estamos dialogando aquí en el programa Argumentos con Natasha Rojas. Ella es magíster en gestión pública. También es una política de vieja data, involucrada en los temas sociales, especialmente del sector popular, tanto de la ciudad de Quito como del país entero. Actualmente se encuentra postulando a la alcaldía del municipio de Quito. Y ya entrando justamente en este tema de tu candidatura, de los planes y programas de trabajo, qué hacer y cómo hacer. Hablemos de eso, por ejemplo, tú has planteado 5 ejes. Vamos por el eje un poco que casi no se dice, pero es importante hablarlo. Se puede trabajar o se tiene que trabajar con la burocracia existente en el municipio actual. Es decir, si la gente te favorece con el voto, tú llegas a la alcaldía de Quito, vas a trabajar con todo ese aparataje de burocracia municipal, lo vas a reestructurar, lo vas a mejorar, lo vas a agrandar, tomando en cuenta que agrandarlo no necesariamente es malo, tomando en cuenta que Quito es también una ciudad bastante grande ya y que necesita tener administraciones fuertes en los diferentes sectores. ¿Cómo va a ser justamente, por ejemplo, en este ámbito tu gestión? Bueno, Cristian, yo soy una mujer que defiende los derechos de los trabajadores. No voy a ser perversa como el presidente Lasso y tomar medidas de despido de trabajadores en el municipio de Quito. Lo que sí te digo, no voy a permitir ni la corrupción ni el piponazgo. Esos son elementos fundamentales. Voy a garantizar el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores municipales y no permitiré la corrupción ni el piponazgo en el municipio de Quito. Para ello, nosotros creemos que es indispensable una reestructuración del municipio de Quito, constituirle al municipio en una institución que no esté encerrada en las 4 paredes, sino una institución que salga a servir a la colectividad en territorio, en los barrios, en las comunas, las comunidades, los mercados, y para ello, evidentemente, corresponderá establecer algunas medidas al interior del municipio de Quito. La prioridad que he establecido en la agenda que llevo al municipio de Quito, que no es de Natasha Rojas, que ha sido construida con 274 organizaciones, asambleas, foros, distintos eventos, nosotros hemos planteado la necesidad del establecimiento de un nuevo modelo de gestión que deje atrás los grandes intereses del capital inmobiliario, financiero, comercial, que son quienes han decidido qué se hace y qué no se hace en el municipio de Quito, y trabajar por atender las demandas de la ciudadanía. Para mí será fundamental, por ejemplo, un nuevo modelo de gestión de un municipio eficiente, democrático, participativo, un municipio incluyente que respete lo diverso, que respete lo diferente, un municipio que garantice los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, con la finalidad de construir una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad con reactivación económica y productiva, una ciudad alegre.
Nosotros decimos, vamos a la construcción de un Quito para el buen vivir. Un Quito para el buen vivir significa un Quito en el que sus ciudadanos y sus ciudadanas sean felices, con distintas obras, con distintos requerimientos en este ámbito. Y por supuesto, para ello, dos ejes fundamentales, la reactivación económica y productiva y los proyectos de la reactivación social. Y cuando hablamos de la reactivación social, pues están un sinnúmero de elementos. Por ejemplo, es urgente devolver los guaguacentros a los niños y a las niñas de los barrios populares para que sus madres, primero, para que estén bien cuidados y en segundo lugar, para que sus madres puedan salir a trabajar. Nosotros llevamos un proyecto que le hemos denominado Niñez Sana, que significa erradicar la desnutrición infantil, articular acciones con el gobierno nacional para garantizar alimentación adecuada a nuestros niños y niñas, tomando en cuenta que de cada 100 niños y niñas, 28 viven en condiciones de desnutrición infantil. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, la regularización de los barrios populares. No es posible que de 1.800 barrios, Cristian, en Quito, aproximadamente 700 no hayan iniciado, no tengan sus procesos de regularización de manera adecuada. Establecer y construir esa ciudad incluyente para nosotras las mujeres, pero también para personas con discapacidades, para las mujeres porque no es construida en función de atender las demandas que tenemos. Te pongo solo un ejemplo, el tema de las canchas o de los estadios deportivos. Simple y llanamente, en la mayoría no existen baños para mujeres, no existen camerinos para mujeres, solamente por señalarte un ejemplo. Y en el tema de las personas con discapacidades, no existen o no se implementan las políticas que han sido discutidas, cómo los buses deben contemplar rampas para que puedan subirse a los buses, cómo tú en las calles encuentras un sinnúmero de obstáculos que no te permiten movilizarte adecuadamente a las personas no videntes. Es decir, una ciudad que realmente piense en toda la población y no solamente en determinados intereses. Hay varios temas que aquejan actualmente al Quito y bueno, al país entero. ¿Y qué va a hacer Natasha Rojas desde la alcaldía en estos temas? Uno, tú ya lo has dicho, pero me gustaría que lo amplíes, por ejemplo, el empleo. ¿Qué pasa con el empleo? Si bien es cierto, las políticas macro con temas del empleo vienen del gobierno nacional, pero desde el municipio también se pueden generar ciertas condiciones para que empresas, tanto privadas como públicas, puedan generar empleo. Una de las empresas que podría generar empleo a plazo inmediato, por ejemplo, sería el Metro de Quito, pero sin embargo, ¿qué otras cuestiones se podrían hacer desde el municipio de Quito para la cuestión de la generación de empleo y no necesariamente para engrosar el aparato burocrático de la alcaldía? Jamás he planteado en esta entrevista engrosar el aparato burocrático, estimado Cristian. Eso no está en nuestra línea, sino garantizar lo que existe respetando los derechos de los trabajadores, obviamente sin contemplación a la corrupción, así como también al piponazgo. ¿Qué hacer para generar fuentes de empleo? Algunos elementos. Primero, nosotros creemos que es importantísimo destinar $10 millones anuales a través de Conquito para créditos a personas emprendedoras en nuestra ciudad. Créditos a largo plazo sin interés que garantice la recuperación de estos recursos, pero que evidentemente enfrente varios elementos en el tema económico, dirigido principalmente a quienes, a jóvenes y también a mujeres en el caso de nuestra ciudad. En segundo lugar, nosotros planteamos la necesidad de establecer un sistema único de gestión documental que disminuya tanto papeleo para los trámites y que adicionalmente los haga eficientes. No es posible. Yo recién estuve en el barrio del Calzado y un vecino nos decía, en el mes de febrero presenté los papeles para la renovación de la patente municipal. Estamos noviembre y hasta ahora no he recibido una respuesta. Si van quienes realizan el control permanente a ver si tienen patentes,
simple y llanamente le multan porque no tiene los papeles en línea. Las patentes municipales tienen que salir máximo en 8 días y dependiendo de las circunstancias entre 48 horas y 8 días, pero no puede demorarse más. Si para ello hay que agilitar los trámites, buscar mecanismos que contribuyan a este aspecto, por supuesto, requerimos trabajarle. En tercer lugar, voy a eliminar la patente profesional. No es posible que jóvenes que se gradúan en las universidades, ya son profesionales, nunca han hecho ningún trámite para servicios profesionales y le deben al municipio de Quito recursos. Los 2 primeros años no pagarán patente municipal los emprendimientos nuevos que se implementen en nuestra ciudad. Pero adicionalmente, tenemos ya el proyecto para la construcción de y la creación del Instituto Metropolitano para Emprendedores del municipio de Quito, gratuito de manera presencial y virtual, y la creación de la Universidad del Sur a través del procedimiento que establece las respectivas leyes, pero que existe la voluntad política para que aquellos jóvenes que no han logrado ingresar a las universidades puedan ingresar a la Universidad del municipio y al Instituto de Emprendimientos y contribuir a su desarrollo académico, técnico, científico en las distintas áreas del conocimiento. Así como también a las personas mayores de 40 años les presentamos el proyecto que lo hemos denominado Mi Segunda Oportunidad, que significa garantizar el derecho de esas personas a seguir capacitándose. No es que cumples 40 años y ya no eres productivo. En este país continuamos siendo productivos, en muchos casos hasta los últimos días de tu vida. Entonces nosotros vamos a trabajar para aportarles desde este ámbito y finalmente voy a prohibir los decomisos, la persecución a los trabajadores autónomos y a iniciar un proceso de regularización consensuado con los trabajadores autónomos a fin de garantizar el derecho al trabajo. La persecución de la Policía Metropolitana a ese sector tan importante de nuestra ciudad tendrá que terminarse. Bueno, acá me llegó una pregunta que me parece muy pertinente de un amigo oyente desde Quito, desde el sur de Quito, que me pregunta, ¿el municipio tiene la condición, o mejor dicho, con Quito tiene la competencia de otorgar créditos para microemprendimientos? ¿O se va a crear una especie de un banco de fomento local? ¿Cómo es esa parte que quisiera que nos aclares, Natasha? Bueno, nosotros hemos planteado generarlo a través de Conquito. En la actualidad, Conquito ha entregado créditos a quienes presentan proyectos de emprendimiento, recursos en este ámbito, y nosotros queremos ampliarlo para que no sean solo determinadas personas, sino que estos créditos lleguen directamente, estos recursos desde el municipio lleguen directamente a los sectores populares. Es posible, hemos hecho algunas corridas financieras para destinar recursos desde el municipio de Quito para esta área que es fundamental. Y que el trabajador autónomo, digamos aquella persona que vende caramelos, vende mote, vende chochos, aquellas personas que se inician su emprendimiento en su casa de distinta manera, iniciativas, etcétera, tengan la posibilidad que desde el municipio de Quito se les pueda apoyar, se les pueda garantizar estos recursos y dejen de depender de los chulcos que lamentablemente tanto daño le hacen a nuestra ciudad. Ok, otro tema que tú también has topado ahorita sobre los vendedores ambulantes. El centro histórico se ha vuelto a inundar de vendedores ambulantes o vendedores autónomos, como ahora se les denomina. ¿Qué hacer justamente para reordenar el uso del espacio público, especialmente en la joya de la corona, que es el centro histórico de Quito? Bueno, son trabajadores autónomos, ese es el término correcto con el cual debemos referirnos a este sector tan importante de nuestra ciudad, que son aproximadamente 155,000 personas. Como lo había señalado anteriormente, la implementación de un proceso de regularización respetando el derecho al trabajo. A propósito, la Asamblea Nacional en días anteriores ya aprobó la Ley de Defensa de los Trabajadores Autónomos, que contempla la prohibición de los decomisos, el respeto a sus puestos de trabajo, entre otros aspectos que necesitamos desde el municipio de Quito trabajar por ordenar. Cuando a mí me dicen que el centro histórico hay que limpiarlo, digo, ¿limpiarlo de qué? De los corruptos que están en la Plaza Grande, seguramente, ¿no?
porque frente a ellos no se ha hecho nada. Hay que limpiar de los corruptos que están en la Plaza Grande, en el Palacio de Gobierno, de los corruptos que han sido durante años, algunos han tenido grilletes, han tenido glosas, que han estado en el municipio de Quito. De ellos hay que limpiar el centro histórico de nuestra ciudad. Al pueblo de Quito hay que darle oportunidades. Al pueblo de Quito, a los sectores populares, hay que garantizarles el derecho al trabajo. Ubicarles, por supuesto, de manera ordenada en sitios que garanticen el ornato de nuestra ciudad. No te olvides que Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, no solo por los adoquines, no solo por las casas, no solo por las veredas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su... Sí, por todas las casas, por toda la infraestructura, por todos los monumentos que encierra el centro histórico de Quito, pero también por sus luchas, pero también por la gente que está en el centro histórico, por la gente que trabajaba en los zaguanes y que le sacaron de los zaguanes, por la gente que vendía la espumilla, que vendía el helado de paila, que vendía distintas cosas en el centro histórico que necesitamos garantizar, porque todo aquello hace del centro histórico. El centro histórico no fue declarado solamente Patrimonio Cultural de la Humanidad para que vayan a funcionar en esas zonas hoteles 5 estrellas, sino para combinar, para que funcionen, sí, hoteles 5 estrellas, pero también esté el emprendimiento del trabajador en el centro histórico de Quito, para que esté el hotel 5 estrellas, pero también el señor que históricamente ha vendido la espumilla, que ha vendido las colaciones, que han vendido una diversidad de elementos y que garantice a las personas que están en negocios legalmente establecidos posibilidades de vender, porque por ejemplo nada dicen en muchas ocasiones cuando finalmente desde el Palacio de Gobierno 5 meses, 6 meses, 5 semanas, etcétera, han puesto vallas y le afecta a la gente que vive en el centro histórico porque no puede vender sus productos. Yo te cerraría este elemento. Los adoquines de Quito son tan importantes como la vida de la gente. Los adoquines de Quito, las calles de Quito, los rincones, las paredes, las casas encierran las luchas milenarias de los pueblos de nuestra ciudad por la defensa de la vida, de la libertad, de los derechos, porque no se cometan más femicidios, porque se respete los derechos de todos y todas. Natasha, retomando otro aspecto que también concierne e importa y es vital ahora en nuestro país y en particular en Quito, la cuestión de la seguridad. Si bien es cierto, el municipio de Quito no tiene las competencias policiales, porque esto es por parte del gobierno central, pero sin embargo, el municipio de Quito debe y tiene que contribuir justamente para generar un cierto ambiente de seguridad en la gente, en la ciudadanía y en los turistas. ¿Qué hacer o qué va a hacer Natasha Rojas desde el municipio de Quito en este tema? Primero, estimado Cristian, coordinar una reunión de trabajo con el gobierno nacional para que en función de sus competencias garantice la seguridad. Tú has dicho una cuestión muy cierta. La seguridad es la competencia del gobierno nacional y debe resolver, tomando en cuenta que Quito somos la ciudad que mayormente aporta con impuestos para el Ecuador, la ampliación, reapertura, potenciación de las UPC, el mejoramiento en el trabajo desarrollado por la policía comunitaria y, por supuesto, el incremento de números de policías en Quito. Como alcaldesa de Quito, los 1,460 días de mi gestión trabajaré por 1. Recuperar el espacio público. 2. Impulsar 3 proyectos importantísimos. Mi barrio seguro, aulas seguras y ni una menos que contribuya a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Mi barrio seguro, que significa garantizar de iluminación, transporte público a todos los barrios, calles en buenos estados, recuperación de los parques, de los espacios de recreación para los barrios populares. 3, el elemento que hemos planteado, trabajar en procesos de capacitación en defensa personal, primeros auxilios y cultura de paz a los vecinos y vecinas de los distintos barrios, acompañado de la entrega de las alarmas comunitarias. Si en tu barrio tienes una alarma comunitaria y no salen los vecinos, simple y llanamente no podremos tener servicios adecuados en este ámbito respecto de la solidaridad y el trabajo de la ciudadanía. Son aspectos que nosotros hemos planteado, como por ejemplo también
ponerle a trabajar a la policía metropolitana en lugares evidentemente de riesgo. Si bien es cierto, ellos no pueden tomar presas a las personas, no pueden reprimir a las personas, ellos sí pueden solamente con su presencia disuadir este elemento. Querido Cristian, son los aspectos que en lo fundamental hemos planteado. Yo te agradezco por tu presencia y tu participación, Natasha, y espero también poderte tener ya dentro de las próximas semanas ya para ampliar de mejor manera y con más perspectivas estos temas, ¿no? Solo invitarles a quienes nos escuchan, a quienes nos están mirando. Es momento de recuperar Quito para el pueblo de Quito, para los sectores populares, para quienes no hemos sido atendidos. Y evidentemente, trabajar por una ciudad para vivir bien. Y para vivir bien requerimos de seguridad, de un transporte de calidad, con una tarifa socialmente justa, con seguridad, de una ciudad amigable con el ambiente, con los animales, de una ciudad en la que el presupuesto priorice la obra pública, la pavimentación de las calles, las obras en nuestros barrios, el agua potable, el alcantarillado, y no solamente las grandes obras de relumbrón. Te envío un abrazo, Cristian, te agradezco por la invitación y cualquier otro momento que tú me invites, sin ningún problema, como siempre lo he hecho, estaré aquí junto a ti y junto a los amigos y amigas que escuchan permanentemente este importante espacio. Ok, Natasha, te deseo suerte, bendiciones, buenas fiestas y bueno, queda pendiente el tema del transporte y la movilidad en Quito, que tiene que ser despejado para que la gente también sepa qué va a pasar en el caso de que llegues a la alcaldía de Quito. Un fuerte abrazo, buenas fiestas. Un abrazo, Cristian, chao. Gracias. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.